hablar de cuándo es esquelética, cuándo es directamente una pseudo clase 3 por adaptación muscular y cuándo es una clase 1 que en realidad enmascara una mordida cruzada anterior y en realidad sería una falsa clase 3. Hacelo así porque en realidad me parece que quisieron enfocar esta pregunta del tratamiento y ahí es donde va a cambiar. Bueno, vos por ahora anótalo así nomás, en esa pregunta. La diferencia que exista simplemente localizada en el sector anterior, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en una falsa clase 3, vos siempre vas a tener una clase 1 molar y canina y el problema está localizado con la mordida cruzada anterior. En la pseudo clase 3, que el problema es una adaptación muscular, o sea que tengo una interferencia que me hace modificar toda la posición neuromuscular y eso me va a alterar, por ende, la situación en el sector anterior, y ya la que sea ósea, que va a ser una clase 3 como verdadera más asentada. Estas preguntas, normalmente donde diferencian dentición primaria, mixta y permanente, lo que suelen enfocarlo es más que todo cómo cambia el tratamiento, porque eso va a cambiar bastante. Y después tener en cuenta que por ahí no es tan frecuente que en una dentición, por ejemplo, primaria, haya una alteración muscular muy significativa. Lo más probable es que la alteración muscular esté en una dentición permanente, pero en realidad tómalo con pinzas porque todo se va integrando como vamos a ver esta clase. Así que simplemente hacer la división esa y después ya voy a hablar con la cátedra para que modifiquen la Bueno, orientación de su pregunta. gracias, profe. De nada. Emi, Bren, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda, algo que quieren que veamos? Hola, profe. No, yo en realidad entré para ver qué preguntaban, Está bien, está bien, está bien. para escuchar. Muy bien. Este tema que nos toca hoy es un tema bastante complicado. Es bastante Sí, largo. yo ayer me puse a hacer el trabajo práctico y bueno, obviamente no lo mandé porque no lo terminé, entonces quería Sí, esperar sí, a me la clase de imaginé. hoy y después enviarlo. Sí, me imaginé porque es un tema bastante largo y además les va como a resolver casi el 70% de lo que les queda, porque después que haya tratamiento nomás, de sus casos clínicos. Así que es un Sí, tema bastante importante. bien. Profe, hola. Yo Sí, tenía dudas sobre todo del caso clínico que me bueno. estuvo corrigiendo. Ujú, El tema es que yo usé el PowerPoint para hacer los trazados, digamos, digital, para que ya me quede todo sí, digitalizado el sí, caso. Y sí, o sea, no me salen también las líneas. Estaba pensando sí. en que me ayude una amiga de diseño gráfico que tiene ese Photoshop, esas aplicaciones que hacen los trazos re bien, Ujú. pero bueno, voy a tardar un poco en corregir Correcto, todos todo los eso. ángulos y Mira, todo a mí no me eso. preocupa tanto el trazado en sí, sino el tema Los de los puntos. puntos. Bien. Eso sí, porque yo ahora te digo, pasa, o sea, están bien en general, salvo el de la órbita, que es el único que Sí. me parece que quedó muy adelantado, pero los otros en general los veo bien. El tema es que cuando los puntos son muy grandes, te comes algunos milímetros, y esos milímetros que te comes después te va a saltar, no te va a coincidir eh, con el resultado final, digamos. O Porque sea, son debería achicar más los puntitos y claro, ahí si podés tomo. hacer eso, achicar un poquito más los puntitos, aunque sea ya eso va a mejorar bastante la situación, porque lo demás es un trazado que todo lo que es líneas y planos y todo eso lo tenés hecho con las líneas, entonces no es tan grave. Claro. Bien. Venía más que Y, todo para eso. profe, el tema del punto orbitario. Se marca porque en el teórico decía como una posición inferior y anterior, pero es como la más inferior. Es en realidad el punto como más inferior de la órbita, anterior porque está un poco orientado hacia adelante. Espera, Bien. ahí voy a ver si puedo abrir tu Power y vamos a buscarlo. No me acuerdo si me pusiste una foto de la radiografía solita. No, ¿sabe? Me olvidé y después digo, ay, le tendría que haber mandado solo la Una sola. teleradiografía. Sí, sin Para, marcado nada. Después ahí a ver, lo espérame. marco. Bueno, ahí te voy a compartir pantalla. Ahí lo habría tu caso clínico acá. Sí, Bueno, esta órbita, cuando la hacemos ahí muy adelante, ves que casi que bien. toma relación con el hueso frontal.
O Sí, sea que ahí está como medio confuso que llegue tan adelante, porque casi que este espacio que vos ves ahí, casi que podría corresponderse con el seno frontal como tal, que hace esta zona como un poquito más radiolúcida. Entonces tenemos claro. que bajar la órbita más a este sector. Si yo Ay, no pudiera veo hacer el, no veo al punzón, a ver no. cómo le podemos... Ah, ahí lo veo. Ahí lo Ahí ves, pero está. cuando yo me muevo, no, ¿no? No, Solo cuando toco arriba. sí. A ver, espere que lo voy a descargar un poco. O a ver si lo Claro, hago... porque yo marqué la zona como radiolúcida. Claro. Fíjate, claro, pero esa zona radiolúcida es casi que lo que se continúa adelante, que un poquito te abarca órbita, pero es casi lo que se continúa hacia arriba con el seno Claro. frontal. No sé por qué mi compu no estaría reaccionando para descargar el archivo. A ver si me deja. Después también tenía bastante duda con la fosa pterigoidea. Ah, Eh, vamos a probar si ahí lo puedo abrir desde acá. Ahí está, reacciona. Ahora me lo va a bajar 35 millones de veces. Pero lo toque 5 millones. Ahí está. Y vamos. Sigo compartiendo esto. Vamos a dejar de compartir esta. Un segundo. Vamos con esto. Capaz que ahí sí lo ves. Al sí, punto, ahora sí. ¿sí? Bueno, vamos a correr esto acá. Y lo voy a bajar un poquito. Te decía de que esto que viene acá es prácticamente lo que se va a continuar hacia arriba con el seno frontal. O sea que a Bien. órbita lo vas a tener que bajar un poco. Yo lo que Mm, hago normalmente para buscar órbita es o buscar un punto que haga como bien radiopacidad, o sea, que sea un punto como blanco, que te haga notorio alguna zona en particular en este sector, que en este caso sería este, y también me fijo que coincida con el conducto infraorbitario, que normalmente se lo dibuja abajo y ahí está el conducto. claro. O sea que tu punto, en realidad, suborbitario sería acá, el punto Sí, orbitario no, sí. sería Está como ahí. un centímetro más arriba. Sí. Y ahí haces, ves que acá tengo la línea, tengo doble línea, tengo uno un poquito más adelante, uno un poquito Sí. más atrás, bueno, por la propia superposición interna, externa, no importa. Esta línea igual no me es de referencia, pero sí de bajar un poco el punto a este nivel. O sea que Perfecto. esto te va a modificar algunos de los cefalogramas directamente, porque usabas, por ejemplo, para Frankfurt, usamos el punto orbitario como referencia. Claro. O sea que te lo va a modificar un poquito. Y Buenísimo. después, en fosa pterigoidea, no alcanzo a ver dónde está el límite superior. Si vos querés después Ok. mandame la tele sin esto, Ujú. así te puedo guiar un poquito más en hasta dónde está el límite de arriba. Da la sensación de que Perfecto. está bien marcado, lo único hacerle como una forma un poquito más de gota, pero puede ser que te hayas salteado algún tabique o algo y que sea un poquito más abajo, pero da la sensación de que Ok. más o menos por ahí. Y raíz de incisivo inferior, porque no la vi, o sea, marqué. Directamente lo que pudiste. No Sí. me acuerdo dónde está. Voy a bajar acá. Yo siempre los hago con las proyecciones simulando el conducto donde estaría, o sea que podemos hacerlo. Incisivo superior viene bien, el borde incisal este está un poquito más Un atrás, poquito, sí. así como la pancita bien marcada, y en este vendría ahí, o sea, siguiendo lo máximo que puedas de ese mínimo conducto que se ve ahí, pero ahí, Bien. en ese Ok. lugar. ¿Qué más? Perfecto. Tiene yo es incisivo. Buenísimo, profe. Genial. Así que bueno, Entonces yo yo te lo paso. corrijo Ujú. y se lo mando antes de volver a hacer todas las mediciones. Claro, así no te da, no lo haces al bici, por los dos. Perfecto. Porque si no vas a Gracias. hacer un montón de trabajo. Listo. Buenísimo. Me desactivé el micrófono. ¿Alguno más tiene alguna duda o algo que quiere que veamos antes del practiquito? Bueno, cualquier cosa, estoy acá, más sobre la hora, vamos a prender la cámara. Ahora estuvimos hablando en reunión con la titular y decidimos que vamos a hacer esta forma en las clases virtuales, salvo cuando empecemos con la presentación de los casos, que ahí va a cambiar, pero si no, siempre me voy a conectar yo un ratito antes, a ver si tienen dudas, y recién ahí comenzar, porque a todos los profes nos pasaba de que por ahí tenemos que cortar la clase a la mitad, y es un bajón. Así que esperamos nada más.
Bueno, me parece que ya estamos. Ahí les voy a compartir, ya estuve tomándoles asistencia, así que ya todos tienen el presente. Bueno, para los que no se conectaron al principio, les estaba diciendo a las chicas que el tema que nos toca ver hoy es un tema bastante complejito. Van a avanzar bastante con sus casos clínicos, es un tema que de todas maneras lleva tiempo hasta que lo puedan procesar del todo y integra mucho, mucho contenido porque ahora es como que ya diferenciamos lo que estudiamos primero en boca desde la parte dentaria con lo muscular y con lo óseo. La realidad es que normalmente las tres situaciones coexisten al mismo tiempo. O sea, cuando yo tengo un problema muscular, eso a su vez me desencadena un problema dentario y un problema esquelético. Lo mismo si el problema inicialmente inicia como un problema esquelético, me genera un problema muscular y dentario. O sea, como que termina teniendo una triada donde los tres componentes en mayor o en menor medida están involucrados. Pero igualmente tratamos de diferenciar un poco cuál es el principal que desencadena las otras acciones en la boca de nuestro paciente. Así que dentro de esta unidad que es diagnóstico diferencial, lo que vamos a hacer es estudiar todas las alteraciones según el lugar donde asienten esas alteraciones. Entonces vamos a ir estudiando los distintos planos del espacio, las fotos bucales que ustedes tengan en sentido sagital, en sentido transversal y en sentido vertical. Y también vamos a ir estudiando los tejidos que estén involucrados, ya sea el hueso por sí mismo, el tejido muscular o el tejido dental. Lo primero que les recomiendo es, si pueden, tener las fotos bucales de sus pacientes en todos los que me fueron mandando los PowerPoint, que los estuve viendo. Si a alguno no le respondí es porque no lo vi o no me llegó, no me apareció inmediatamente, de último me lo reenvían. Pero dentro de todos los que vi, ninguno había analizado todavía nada de las fotos bucales, no hay problema con eso, pero sí a partir de ahora ya empezar a analizarlas y las empezamos como a incorporar. ¿Qué empezamos a valorar? Primero las fotos sagitales. Dentro de las fotos sagitales, tengan en cuenta que yo puedo valorar cómo está la clase canina, cómo está la clase molar de ese paciente y también puedo valorar el resalte, que es lo otro que tengo en sentido antero-posterior. Esto lo voy a hacer con las fotos sagitales bucales izquierdas y las fotos sagitales bucales derechas. De los dos lados lo mismo. Valoro resalte, valoro clase molar y valoro clase canina. En la foto de frente voy a poder valorar las arcadas en sentido transversal, o sea, en ancho, y en sentido vertical, es decir, en este sentido. Cuando me fijo en sentido transversal, en todo lo que sería el ancho del paciente, me tengo que fijar cómo ocluyen los dientes superiores con los dientes inferiores. Entonces yo puedo ver si la relación es una relación acorde, armónica, donde los dientes superiores con todas sus cúspides vestibulares ocluyen por fuera de los dientes inferiores y me voy fijando que no haya mordidas cruzadas o que no haya alguna alteración en sentido transversal como las que vamos a ver ahora en un ratito. Y en sentido vertical me voy a fijar cómo está la situación vertical. Tengo mordida abierta, tengo entrecruzamiento o sobremordida muy marcada. ¿Cómo está el entrecruzamiento en general? Si es negativo, directamente ya me inclino hacia una mordida abierta. Si es positivo, me puedo inclinar hacia una sobremordida. Me voy fijando o si quizás la relación es normal. Acuérdense que en una situación ideal los dientes superiores deben tapar 1/3 de la cara vestibular de los dientes inferiores. Yo no tengo que ver la lengua en ninguna foto metiéndose entre los dientes. El paciente, el perfil me tiene que acompañar, o sea, todo tiene que estar orientado para que en este sector no haya problemas. ¿Qué alteraciones son frecuentes o van a empezar a aparecer y muchos de sus pacientes la tienen? Alteraciones en estos sentidos, en sentido sagital, en sentido transversal y en sentido vertical. Hay varios de sus pacientes que aparentemente se ve todo bien, pero en sentido vertical tienen mucha sobremordida y lo de arriba cubre prácticamente todo lo de abajo, así que ojo con eso porque por ahí es una que pasa medio desapercibido. En este caso que estamos viendo acá abajito, fíjense que cuando yo veo o analizo el paciente, este caso es un paciente de dentición mixta, fíjense cómo directamente los elementos dentarios de la arcada superior ocluyen casi una relación cúspide con cúspide, incluso casi un poquito invertida, con la arcada inferior. Entonces eso nos da como resultado una mordida cruzada que en este caso puntual es bilateral. Yo siempre les hago, como para que ustedes tengan en cuenta y lo puedan imaginar un poco, es pensar que yo agarro al paciente, lo tengo ahí sentado en el sillón, y agarro y con los dientes toco la base ósea superior y voy bajando hacia la base ósea inferior.
Si yo estuviese tocando a este paciente y me subo bien arriba, fondo de surco, y de ahí voy bajando, voy a percibir cómo hay una diferencia en el ancho del maxilar superior y en el ancho del maxilar inferior. Piense que cuando yo vaya bajando el dedo me va a hacer un escalón y yo voy a poder percibir ese escalón. Incluso aunque cierren los ojos y todo, van a poder percibir cómo el dedo les hace ese escaloncito. Ese escaloncito ya me está dando a mí una pauta de que esta mordida cruzada tiene un componente esquelético, porque si no, yo debería poder bajar y sentiría el maxilar superior más ancho y después me voy hacia abajo y bajo y lo siento a esa diferencia que se me achica. Cuando yo bajo y ahí siento el escaloncito, ya me da una pauta de que el maxilar superior está chiquito y de que probablemente haya un componente óseo involucrado. En estos casos, fíjense lo que les decía recién, por ahí no es tan factible decir que la alteración es en un solo sentido. Acá en este paciente, si yo valoro cómo está la clase molar de un lado y cómo está la clase molar del otro, acá casi que intenta ser una clase 1 y acá hay una tendencia a una clase 3, o sea que estoy como bastante dispar de los dos lados. Por otro lado, no tengo a los caninos en oclusión, o sea que no le puedo valorar a la oclusión del canino. Si yo más o menos imagino, es probable que de un lado me coincide y que del otro lado no. Las líneas medias no me coinciden. En sentido vertical tengo falta de contacto en el sector anterior. Fíjense que los dientes de arriba no toman esta relación virtual que deberían tener con los dientes de abajo. Veo la lengua. Tengo toda la curva de Spitz súper aumentada. Piensen cómo estarán las raíces en estos dientes. O sea que todas estas alteraciones que yo puedo ir viendo no son en un solo sentido, sino que se empiezan a manifestar tridimensionalmente en la boca del paciente. Cuando lo valoro en ancho, fíjense como en el sector bien posterior, donde los dientes están medianamente en contacto, mejora un poco, pero a medida que me voy acercando a la parte más anterior, ven cómo los molares ya me entran en esta relación casi de mordida cruzada con los otros. Así que bueno, para tener en cuenta, vayan analizando ya las fotos bucales y tengan en cuenta qué tengo que ver sí o sí en cada uno de los sentidos que tengan para valorar. Y siempre la descripción es así, como siguiendo un orden. En sentido sagital tengo esto, del otro lado tengo esto, y en una vista de frente, en oclusión, transversalmente veo esto y verticalmente veo esto. Siempre, siempre en orden para describirlo. ¿Qué vamos a ir viendo hoy? Bueno, cómo diferenciar una clase 1, una clase 2, una clase 3, un biprognatismo, mordidas abiertas, mordidas cruzadas. Lo ideal, más allá de todo, hay muchas cosas que ustedes ya reconocen, es como intentar ordenar un poco la información y hacer como ciertas diferencias, porque esas diferencias son las que eventualmente me van a orientar a mí al tratamiento que yo le voy a dar a mi paciente. El tratamiento puede variar en base a la situación clínica que yo tenga en boca, pero también en base a la edad del paciente y al periodo denticional que estemos. Así que eso van a ver que va a ir cambiando. De clase 1 ya habíamos hablado un poquito de la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando hablamos de una maloclusión clase 1, no es que está todo bien, todo alineado, sino que normalmente tenemos una clase 1 canina, una clase 1 molar, pero tenemos un problema en el sector anterior. Esta pregunta de dónde se encuentra la maloclusión en las maloclusiones clase 1 es una pregunta clásica si les toca esta unidad y siempre la respuesta es que la maloclusión está en el sector anterior. ¿Qué podíamos encontrar en el sector anterior? Sobremordida, mordida abierta, o sea, problemas verticales. Puedo llegar a ver también un problema vinculado al apiñamiento dentario, que sea severo o no. Me puede generar incluso a veces una mordida cruzada anterior, a pesar de que tengo clase 1 dentaria canina y clase 1 dentaria molar, o sea que me puede variar la situación en el sector anterior. Ya vamos a ir viendo cómo van apareciendo y cómo se van manifestando, pero acuérdense, siempre el problema lo tengo adelante. En la clase 1 canina, acuérdense que el canino superior tiene que ocluir entre la cúspide distal del canino inferior y la cúspide mesial del primer premolar. Y en relación a la clase molar, acuérdense siempre que la cúspide mesiovestibular del molar 6 superior ocluye en el surco medio central del molar 6 inferior. O sea que siempre lo ideal sería que tengan las fotos y que se alcance a ver lo mejor que se pueda la relación del molar 6. Estas fotitos que estamos acá, por ejemplo, están ahí como medio al límite porque no se ve muy bien la relación molar. Incluso acá parece que estuviera medio comprometida porque no se la alcanza a ver bien. Y de este lado la inclinación nos puede engañar un poco, así que siempre tengan en cuenta de que quizás la foto no los ayude. La canina a veces se suele ver mejor porque está más cerquita, pero la molar a veces no.
En este caso, fíjense, yo tengo clase 1 canina, o sea, el canino ocluye en la cúspide distal del canino inferior y la cúspide mesial del primer premolar, lo tengo ahí bien donde debería estar. Tengo dentro de todo clase 1 molar, o sea, la cúspide mesiovestibular del molar 6 superior ocluye en el surco del molar 6 inferior. Dentro de todo, podríamos decir que estoy en una clase 1 molar y canina. Tengo un problema de maloclusión clase 1 porque tengo un problema localizado en el sector anterior. Estas mordidas engañan mucho, piensen que esto también me va a modificar el perfil. Los dientes, acuérdense que son como el soporte que tienen los tejidos blandos en el sector anterior. Entonces, cuando yo lo vea del paciente de perfil, voy a ver que el maxilar superior me queda como más deprimido. Y cuando yo lo haga sonreír al paciente, voy a ver que tengo una mordida cruzada. Esto engaña mucho porque estas clases 3, así como medio enmascaradas, hacen pensar que tenemos todo un problema esquelético, que hay un montón de cosas que resolver, y en realidad las llamamos falsas clase 3, porque el problema está localizado puntualmente en el sector anterior, me genera esta idea de que tengo una clase 3, que en realidad es una mordida cruzada anterior, localizada solo adelante, pero tengo clase 1 molar y clase 1 canina. O sea que la palabra correcta para englobar a esta situación sería decir que tengo una maloclusión clase 1 con clase 1 canina, clase 1 molar, con un problema localizado en el sector anterior que es una mordida cruzada anterior. Que enmascara me hace creer a mí que es una clase 3, por eso lo llamamos también falsa clase 3, porque nos está engañando esta situación en particular. Bueno, esto en relación a clase 1, fíjense que lo que hago principalmente ahora es valorar la parte dentaria. Después les voy a mostrar cómo hago para valorar la parte ósea. Paso ahora sí a clase 2 y ahí lo vamos a ir viendo. Dentro de clase 2 yo puedo hacer diferenciaciones y puedo decir, el paciente tiene un problema de clase 2 que es exclusivamente dentario, que yo agarro la foto de mi paciente y veo que tiene clase 2 canina, clase 2 molar, me fijo que tiene las características en el sector anterior propias de una clase 2, ya sea de primera división o segunda división con vestibularización o palatinización de incisivos. Y después valoro cómo está la parte esquelética, o sea, después me fijo si el hueso le pasa lo mismo, si el hueso está adelantado o no, eso ya lo voy a ver con los cefalogramas. Y después me fijo si la parte muscular se adaptó a esa situación y me está modificando también o no se adaptó y no está involucrada en esta situación. Vamos primero a la parte esquelética. Cuando yo tengo una clase 2 esquelética, piensen que el maxilar superior y el maxilar inferior están comprometidos. La única manera de saber si yo a mi paciente que tiene esa clase 2, que ya lo vengo viendo que tiene una clase 2 en las fotos, el perfil era un perfil bien convexo, muy propio de clase 2, que yo ya todo me va orientando para eso, cuando hago las cefalometrías me tiene que dar alguno de todos los cefalogramas que tengo, que es para valorar hueso, me tiene que decir a mí que esa situación es una clase 2 esquelética, que hay compromiso de las bases óseas. Piensen que cuando yo tengo la cefalometría y valoro al paciente de perfil, yo valoro cómo está el maxilar superior, cómo está el maxilar inferior en sentido sagital. O sea que los cefalogramas siempre me van a dar información en relación a la parte esquelética. No puedo adivinar si el paciente tiene una clase 2 esquelética. A veces cuando uno avanza mucho con los conocimientos, más o menos cree que es muy probable que sea esquelético o no. Pero si no, no lo puedo adivinar. El que realmente confirma si esa clase 2, si esa clase 1, si esa clase 3 es esquelética, es decir, si el hueso me viene acompañando o no, es el cefalograma. Así que para responder esta pregunta, en sus casos clínicos tienen que tener todos los cefalogramas hechos. ¿Qué cefalograma puntualmente me sirve? El comodín de todos es Ricketts. Ricketts tiene mucha información, como habrán visto. Es muy largo, tiene información para la parte dentaria, no vendría al caso. Tiene información para el biotipo, no vendría al caso. Tiene información, ahora sí, para valorar todo lo que es la parte esquelética, que sí me serviría acá. Dentro de Ricketts hay ciertas cuestiones, que son estos 3 ítems que yo puedo analizar para saber si el paciente tiene una clase 2 esquelética, una clase 3 esquelética, una clase 1 esquelética, lo que sea. Me voy a Ricketts y valoro 3 puntos: convexidad, profundidad maxilar y profundidad facial. Estos 3 ítems me van a decir a mí si el paciente tiene una clase 2 o no, si tiene una clase 3 o no, como les digo recién. Entonces sí o sí lo tengo que hacer.
¿Qué otra opción hay? Hacer Steiner, por ejemplo. Steiner es otro cefalograma, no tiene que ver con Ricketts, es otro autor distinto, que también con sus puntos SNA, SNB, me permite a mí calcular si hay una alteración en la posición sagital de los maxilares en sentido, ¿sí?, antero-posterior. Entonces yo puedo valorar cómo están a nivel óseo esos maxilares y si tengo una clase 2 o una clase 3. O sea que, fíjense, ya tengo dos cefalogramas, Ricketts por un lado, con los 3 puntos estos que vimos, convexidad, profundidad facial y profundidad maxilar. Steiner por el otro es otro cefalograma que me da información. Bjorn-Jaraback me da también información en relación a cómo están los maxilares en sentido esquelético, en sentido sagital, pero no es tan preciso, se orienta mucho más al biotipo muscular. Entonces, por ahí les conviene orientarse o tener siempre, aunque sea hecho a Steiner o aunque sea dentro de Ricketts, tener resueltos estos puntos para saber qué situación tiene su paciente en particular en la cefalometría y por ende qué situación esquelética tiene en sentido sagital. ¿Qué hacemos entonces? Siempre tengan en cuenta que cuando el problema es esquelético, si yo pienso, por ejemplo, que el paciente tiene una clase 2 y esa clase 2 es esquelética, piensen que siempre yo el perfil lo voy a ver con esta convexidad típica. ¿Por qué? Porque el maxilar superior probablemente esté adelantado con respecto al maxilar inferior o el maxilar inferior esté muy retruido y el maxilar superior esté bien, pero siempre me va a generar el efecto de que lo de arriba está más adelantado y lo de abajo está más retruido y tengo como una diferencia que como yo sé que los tejidos blandos están soportados por los tejidos duros atrás, me va a generar diferencia en el perfil. Entonces yo sé que el perfil siempre va a ser retrognático con esta idea de que el mentón está retruido. No va a mejorar si el paciente hace apertura o cierre porque no es algo muscular, no tiene que ver con que yo relaje las fibras musculares, sino que directamente el paciente abra, cierra, esté durmiendo, esté parado, esté haciendo lo que quiera, siempre va a tener este perfil retrognático porque el problema está en las bases óseas que estamos trabajando. El punto mentoniano no se va a modificar mucho porque no hay saltos en la oclusión, no es que tengo un contacto y ahí se me modifica toda la oclusión, sino que directamente acompaña y más o menos siempre permanece en la misma situación porque el problema es esquelético. Todas las porciones del músculo temporal se contraen simultáneamente en el cierre, es decir, todos actúan de la misma manera. Si ustedes recuerdan de anatomía, el músculo temporal tenía distintos segmentos de fibras. Teníamos fibras anteriores que eran verticales, fibras medias que eran las oblicuas y fibras posteriores que ya son horizontales. La dirección de las fibras no es al azar, sino que en base a la dirección que tengan las fibras va a ser el movimiento que generan y nivel de la articulación, a nivel de la mandíbula sobre todo. Entonces las fibras anteriores y las fibras medias, por esta disposición vertical, cuando se contraen, ayudan a cerrar al maxilar inferior. Pero las fibras posteriores, que tienen una disposición mucho más horizontal, cuando el paciente genera esta contracción muscular, lo que hacían era llevar hacia atrás el maxilar inferior, entonces participar en estos momentos de cierre. Cuando el paciente cierra, si las 3 partes del músculo temporal se contraen al mismo tiempo, es decir, que cuando el paciente cierra, inmediatamente va a retruir el maxilar inferior, porque tengo un problema esquelético que me acompaña para que el cierre sea logrado en una situación retrusiva por sí misma, o sea, siempre llego hacia atrás, cierro y llego hacia atrás, porque está acostumbrado a ese lugar en esa situación. ¿Qué hago entonces? Como les decía recién, calculo estos 3 puntos. Como les digo, esto es de Ricketts. Pueden hacer Steiner también. Cualquiera de los 3 está bien. De Ricketts, ¿a qué voy? Que hay un montón de cosas, pero para saber yo puntualmente la parte esquelética, solamente tengo estos 3 ítems. No tengo que hacer todo, puedo hacer solamente estos 3 ítems y saber con Ricketts solamente cómo está la parte esquelética, con Bjorn-Jaraback cómo está el biotipo facial, con otra parte de Ricketts que sea dentaria, ver cómo está la posición de los incisivos. O sea, yo puedo elegir qué es lo que voy haciendo en base a mi caso clínico. Si no quiero hacer para la parte esquelética Ricketts, puedo hacer Steiner, que es otra alternativa también para hacerlo. Pero uno de los dos tienen que tener, o si no, saber hacer bien el análisis en Bjorn-Jaraback. Esa es otra alternativa. Bueno, la convexidad como tal, este punto de convexidad nos va a dar información siempre en relación al paciente, tiene una clase 2 que sea culpa del maxilar superior o culpa del maxilar inferior. O sea que acá nos dice, bueno, vos tenés una clase 2 o una clase 3 o una clase 1, dependerá del caso, y nos dice, bueno, acá si es una clase 2, lo más probable es que el culpable sea este, lo más probable es que el culpable sea este.
El que me termina de definir quién es 100% responsable de esa clase 2, de esa clase 3, de esa clase 1, es la profundidad facial y la profundidad maxilar. La profundidad maxilar va a valorar al maxilar superior y la profundidad facial, que debería llamarse profundidad mandibular a mi criterio, va a valorar cómo está la posición del maxilar inferior. Entonces vamos primero con la convexidad. La convexidad era un valor que tiene que estar siempre más o menos dentro de 2 milímetros, más o menos 2 milímetros. O sea que esto es el rango normal. Me podría dar 4 milímetros, me podría dar 2 milímetros o me podría dar 0 y estaría bien. Estaríamos dentro de la norma, o sea, dentro de una clase 1 esquelética, para que sea la norma. ¿Qué pasa? Los valores me pueden dar aumentados o los valores me pueden dar retruidos. Vamos a ver primero cómo valorábamos la convexidad. Marco el punto nasion, que era el punto más anterior de la sutura frontonasal. Marco el punto A, que es el punto más depresivo de la concavidad anterior del maxilar, que lo marcábamos acá. Este punto es clave. Si el punto este está mal marcado, les va a dar mal todo, así que este punto tiene que estar bien, bien, bien marcado. Y marco el punto pogonion, que era el punto más anterior del mentón, ¿sí? Cuando nosotros analizábamos la parte del maxilar inferior. 1, nasion, pogonion, ¿sí? Y trazo lo que es el plano este facial y me fijo qué distancia existe desde el plano nasion, pogonion hasta el punto A. Acá, esta observación, se las hago a ustedes también, yo acá los pongo así gruesitos para que se entienda mejor, pero estos puntos tienen que hacerlos bien finitos o bien chiquitos, porque si no acá se van a comer milímetros y eso les va a alterar el resultado. Porque fíjense que estoy hablando de diferencias mínimas, o sea que yo me tengo que fijar que la distancia tiene que ser idealmente de 2 milímetros, que en este caso estaría bien, 4 milímetros como máximo, o directamente A tendría que estar sobre la línea para poderme coincidir. En este caso está dentro de la norma, o sea que yo podría decir que el paciente tiene una clase 1. ¿Qué pasa? Me puede dar que el punto A esté acá, donde yo estoy ahí marcando el punzón, o sea que esté mucho más adelantado. Si los valores están más adelantados, eso a mí me da una pauta de que tengo una clase 2 ósea, donde el maxilar inferior me queda retruido porque yo partiendo de nasion, pogonion me queda atrasado y el punto A me queda muy adelantado. O puede ser que el punto A, en vez de estar adelante, esté para atrás y yo lo tenga ahí, por ejemplo. Entonces acá ya voy a hablar de que tengo puntos negativos, el valor me va a dar menos 6, por ejemplo, y yo ya sé que tengo una clase 3 ósea donde probablemente la mandíbula esté adelantada y el maxilar superior esté retruido. Entonces la convexidad, si me da clase 1 esquelética, me tiene que dar con estos valores. Si los valores me dan aumentados, positivos, me voy hacia una clase 2. Si los valores me dan retruidos, negativos, me voy hacia una clase 3. Después me queda hacer profundidad facial y profundidad maxilar. Estos dos que nos quedan acá siguen siendo ítems de Ricketts, que Ricketts nos da para valorar la parte esquelética. Profundidad maxilar da valoración de maxilar superior, o sea que lo hago para valorar si el problema está en el maxilar superior o no, porque yo de golpe podría tener una clase 2, acá me dice mandíbula retruida, maxilar adelantado, pero de pronto el maxilar está bien, o sea, el maxilar no está tan mal, pero la mandíbula está muy retruida y eso me engaña a que es una clase 2 ósea. Entonces yo hago estos otros dos para saber bien, bien, bien quién es el responsable de esa clase 2. Entonces, la profundidad maxilar me da información del maxilar superior, la profundidad facial, que para mí debería llamarse mandibular, nos da información del maxilar inferior. ¿Cómo hago la profundidad maxilar? Voy y trazo el plano de Frankfurt, que era el plano que iba de porion hasta orbitario. Tengo que tener muy bien marcado el punto orbitario y muy bien marcado porion para que no les dé una alteración. Y de ahí trazo una línea que sea, dentro de todo, perpendicular a Frankfurt, que vaya del punto nasion, el punto más anterior de la sutura frontonasal, hasta el punto A. O sea que el punto A, de vuelta, lo tengo que tener muy bien marcado, porque este punto es el que me da siempre, siempre la guía de cómo está el maxilar superior en sentido antero-posterior. Si no lo tengo bien marcado, les va a dar todo mal. Me fijo que acá, entre estas dos líneas, entre estos dos planos, se forma un ángulo a este nivel. Este ángulo, fíjense que me queda ahí. Acá tengo maxilar superior y acá yo estoy midiendo ya como una base estable, que es la zona del cráneo, que yo ya no lo voy a poder modificar. ¿Qué pasa? Este ángulo se puede aumentar o se puede disminuir.
Si el punto A está acá, fíjense que cuando yo achico el ángulo, el punto A se me retruye. Cuando yo aumento el ángulo, el punto A se me adelanta. Entonces, ¿qué me da como parámetro? Si el valor está dentro de 90, 87 o 93, dentro de esos valores, entre 87 y 93, estamos en una clase 1, o sea, el maxilar superior está bien, ubicado en sentido sagital está bien. Ahora, si me da 97 y el punto A está muy adelantado, piensen que sí o sí tengo un problema de protrusión maxilar. O sea, a mí me dio clase 2 y yo ya acá veo, acá cuando hago la profundidad maxilar me dice que el maxilar superior está adelantado. Vamos a ver ahora después qué pasa con el maxilar inferior. Ahora, si me da disminuido, en vez de darme 87, me da 82 y el punto A está mucho más lejos, más hacia allá, me va a dar una pauta de que tengo una retrusión del maxilar. Probablemente antes me había dado clase 3 y ahora me marca que el maxilar superior está retruido. Puede ser que esto previamente les haya dicho que tienen una clase 2 o una clase 3, ¿sí? Y que ustedes cuando vean el maxilar esté normal. Nos queda todavía ver qué pasa con el maxilar inferior, que quizás ese es el responsable de la mala oclusión. Por eso siempre hay que hacer de los dos. Me voy ahora a calcular maxilar inferior. ¿Qué uso? Plano de Frankfurt, o sea, de vuelta porión orbitario. Los tengo que tener muy bien marcados. Nación Pogonion. Así como el punto A es el punto clave para valorar en sentido sagital al maxilar superior, habrán visto que Pogonion, que es el punto más anterior de la sínfisis mandibular, es el punto clave para valorar la posición sagital de maxilar inferior. ¿Qué hago entonces? Trazo una línea, se me forma un ángulo. Igual, parecido al que se me formaba con el punto A, nada más que yo tengo orientada la vertical hacia la mandíbula. Y ahí me fijo, el valor normal 87 más menos 3, o sea que me podría dar 85, 84 y me podría llegar a dar 90 y dentro de esos valores tiene que estar el ángulo. Fíjense que la línea viene ahí. Si los valores me dan aumentados, el ángulo se me aumenta, la sínfisis se me va a proyectar hacia adelante. O sea que el problema es que el maxilar inferior está muy adelantado. Ahora, si este valor se me achica y en vez de darme 84 me da 80, es porque yo tengo un maxilar inferior que está muy retruido, o sea que este punto Pogonion se me va a ir para atrás. Acá me dice de vuelta, el maxilar inferior está normal, o está aumentado, ¿sí? Está adelantado, o está retruido. Y yo lo voy complementando con toda la información. Sí o sí tengo que hacer los tres. No puedo hacer uno y después los otros no. Los tres son de Ricketts y están pensados para hacerlos juntos. Este me dice, tenés un problema de clase 1, clase 2 o clase 3. Profundidad facial y profundidad maxilar me van dando pauta de quién es el responsable de esa situación esquelética. Si es la mandíbula o si es el maxilar. No quiero hacer Ricketts, porque no me gusta Ricketts, no entiendo, no lo quiero hacer, lo tengo que saber igual, pero no lo quiero hacer. Puedo hacer Steiner. Steiner es otra alternativa para calcular la parte esquelética. ¿Qué valora Steiner? El punto S, que es el punto silla, ¿sí? Así que lo tienen que tener bien marcado, el punto Nación, el punto A, ¿sí? Y el punto B, que es abajo en la concavidad del maxilar inferior. Entonces yo calculo SNA, SNB y la diferencia entre estos ángulos, esto lo van a poder ver mejor en el teórico porque no tengo acá la presentación, pero la diferencia de esos ángulos me va a dar una pauta de si tengo una clase 2 esquelética o una clase 3. Como les digo, con Bjork-Jaraback también lo pueden calcular teniendo en cuenta los ángulos, pueden dar una pauta de si el paciente tiene un problema esquelético en sentido sagital, pero tienen que conocerlo bien para meterse en manejar Bjork-Jaraback con la parte esquelética. Yo les recomiendo siempre que tengan como dentro de esos dos que son los más fáciles. Esto les va a servir para todos los casos que ustedes tengan les va a servir. Si el paciente tiene menos de 9 años o 9 años, los cefalogramas puede que no les den 100% en lo certero porque tengan en cuenta que el paciente está en crecimiento, es lo más probable. Así que puede que algunos cefalogramas no les coincidan tan bien como deberían o los valores no les den tan bien. No se desesperen porque piensen que al paciente le queda crecimiento. No es tan fiable hacer la cefalometría en esos casos. Igual nosotros lo hacemos, pero no es tan fiable. Bueno, entonces eso en relación a la parte esquelética, ¿sí? Para cualquier maloclusión que tengan, siempre va a ser el mismo procedimiento. Van a ver que cuando lleguemos a clase 3 les voy a mostrar que hago lo mismo. Después tengo que hacer la diferenciación dentaria.
O sea que para esto voy a agarrar las fotos del paciente, como ya venimos diciendo, y me fijo cómo están la clase canina, cómo está la clase molar. ¿Lo puedo hacer con la cefalometría? Sí, de hecho, si ustedes se acuerdan, Ricketts tiene toda una parte dentaria donde analiza la clase canina, la clase molar con la cefalometría. Yo personalmente nunca lo hago con la cefalometría porque siempre hay superposición de imágenes, a veces el paciente no está mordiendo bien, cualquier alteración ya les modifica y la realidad es que si tenemos los modelos y tenemos las fotos bucales del paciente, ¿para qué complicárnoslas? Directamente lo vemos en las fotos bucales y en las fotos o en el modelo 3D a lo sumo cómo ocluye el paciente. Así que directamente van a las fotos de sus pacientes que tengan bucales y ahí empiezan el análisis dentario. O sea que me fijo, ¿es clase 2 primera división o es clase 2 segunda división? ¿En qué nos basábamos esto? Siempre en las clases 2 tengo clase canina adelantado, clase molar con compromiso también. En la primera división los incisivos están protruidos. En la segunda división los incisivos centrales están palatinizados y los incisivos laterales cabalgan sobre los incisivos centrales con cierto torque positivo, con cierta vestibularización. Fíjense cómo el canino, que debería caer acá, me cae adelantado, debería estar entre la cúspide distal del canino inferior y la mesial del primer premolar y está casi que entre la vertiente distal del incisivo lateral y la mesial, casi cúspide con el canino inferior. Acá esta cúspide debería estar acá, casi en este lugar donde tengo el al surco medio inferior. Acá pasa lo mismo, este canino debería ocluir exactamente donde está ocluyendo el primer premolar y esta cúspide debería caer exactamente donde está la cúspide distal. Fíjense que tengo el problema de resalte muy aumentado, entonces yo voy viendo y voy analizando en las fotos de mi paciente cómo está la situación dentaria. Solamente analizo dientes. Después vamos a ver qué pasa con la parte muscular. Lo último que nos queda es esto. Cuando yo tengo maloclusiones clase 2 por un factor muscular, lo que normalmente vemos es que yo tengo una interferencia, esa interferencia al paciente le incomoda, la mandíbula, valga la redundancia, perdón el término, pero no es tonta, siempre va a ir a un lugar donde le quede más cómodo estar. Entonces modifica su posición y altera toda la musculatura para estar en un lugar que le quede más cómodo. Entonces siempre tengan en cuenta que el paciente siempre va a morder donde a él le quede cómodo, no donde debería estar, sino donde yo encuentro una posición estable. Los pacientes que prácticamente no tienen contacto, que tienen mordidas cruzadas, que tienen estas clases 2 o clases 3 muy marcadas, muchas veces no tienen una posición estable. Piensen que esos dientes no están recibiendo las fuerzas como deberían, no hay una relación acorde entre lo de arriba y lo de abajo hablando de la oclusión. Entonces, bueno, yo me adapto y hago lo que puedo, eso dice el maxilar inferior, hago lo que puedo, tengo estos contactos, ¿qué voy a hacer con estos contactos? Me acomodo donde me quede más cómodo, en ese acomodar a toda la musculatura, piensen que tengo que modificar la posición de maceteros, por ende también de temporales, también de pterigoideos, también de músculos supraoideos, también de lengua, también de músculos labiales, todo eso es muchísima fuerza que se me orienta mal. Y por ende, imagínense, si ya uno de los músculos me cierra la mandíbula, que yo modifique todo hacia un lado, todo hacia el otro, todo hacia adelante, todo hacia atrás, va a acompañar todo el componente muscular y por ende es difícil sacar al paciente de esa situación de acomodo. Una de las características como más relevantes es que el perfil mejora en el reposo, que eso es como una de las guías como más clásicas para identificarlo. Ustedes cuando lo ven al paciente, cuando muerde, el perfil muy convexo o muy cóncavo, un perfil así como muy marcado. Ahora, cuando le dicen al paciente que relaje, entonces los dientes no entran en contacto, la mandíbula ya busca centralizarse un poquito más y el perfil se lo ve más armónico. La mandíbula no se la ve tan retruida, sino que se la ve un poquito más adelantada, como que todo mejora. Ahora muerde y de vuelta se dispara la mandíbula para cualquier lado. Normalmente entonces son adaptaciones musculares por interferencias dentarias, que esto rara vez tiene que ver con que alguien dejó un composite alto y esa interferencia me modifica todo, sino que tiene que ver con que ya de por sí tengo toda una mala oclusión evidenciable, tengo mordida abierta, tengo mordida cruzada, los dientes no, los ejes no me coinciden,
no me cumple esa función que yo les digo siempre, tapa de caja, los incisivos inferiores contactan con el paladar, o sea, ya tengo todo un problema estructural que el paciente no muerde bien, no recibe bien las fuerzas y por ende, en todas esas interferencias busca acomodar y desviar la mandíbula para mejorar su posición y estar más cómodo simplemente por eso. En el caso de la maloclusión clase 2, entenderíamos obviamente que el problema fue que el maxilar inferior en este intento de adaptarse un poco se retruye y me marca o me acentúa todavía más la clase 2. ¿Sí? En el caso de la clase 3, el maxilar inferior, para acomodarse mejor, se protruye y me cambia la situación también a nivel facial. Entonces, las adaptaciones musculares son adaptaciones musculares por interferencias oclusales, un perfil, por supuesto, retrognático que va a mejorar en apertura porque ya no hay contacto, empeora en el cierre porque ahí tengo los contactos y ahí la mandíbula desvía. El punto mentoniano describe un salto hacia distal en el cierre, que significa, acuérdense, cuando el problema era esquelético, el punto mentoniano medio que siempre estaba igual porque el perfil no se me modifica mucho porque el problema está en la base ósea. Ahora, cuando el problema es muscular, el punto mentoniano, cuando el paciente cierra, cuando el paciente entra en oclusión, ahí cuando encuentra ese contacto, esa interferencia que no le gusta, directamente el maxilar inferior lo que hace es, y se va, viene hacia atrás, se retruye, viene hacia atrás, porque entra en ese punto de contacto acá, esa interferencia no me gusta, acomodo, viene hacia atrás. Participa mucho las fibras posteriores en segunda instancia. Fíjense, en una primera instancia se contrae fibras anteriores y medias, que son las que van a actuar en el cierre, y apenas estoy por contactar con la arcada y toco un mínimo, no me gusta, y actúan las fibras posteriores que retruyen el maxilar inferior y ahí lo acomodan bien para que quede en su lugar, bueno, en esa posición de acomodo. ¿Qué pasa con clase 3? Es exactamente todo lo mismo que venimos viendo para clase 2, nada más que lo aplicamos también a clase 3. Yo tengo que hacer la valoración esquelética, la valoración dentaria y la valoración muscular. Obviamente que la valoración muscular no la van a poder hacer porque no tienen al paciente en dinámica, salvo que justo casualidad tengan fotos del paciente en apertura, en cierre, que creo que nadie tiene. Si lo tuvieran al paciente en vivo y en directo, podríamos llegar a hacer alguna valoración. De todas maneras, el componente muscular casi siempre viene alterado porque las fuerzas siempre están mal disposicionadas cuando el paciente tiene maloclusiones medias marcadas. Así que siempre un poquito lo va a tener, pero no lo van a poder valorar tanto ustedes en el análisis del perfil o en el análisis de la musculatura. En relación a la parte esquelética y dentaria, lo mismo, ¿sí? A la dentaria le voy a valorar con las fotos de los modelos, voy viendo en sentido sagital, en sentido transversal, en sentido vertical, voy viendo qué tengo referido a clase 3, a clase 2, a clase 1. Y en sentido esquelético tengo que ir a un cefalograma. Nunca la información me la van a dar los dientes, la información me la va a dar el hueso. Y para estudiar el hueso tengo que ir a un cefalograma. ¿Qué cefalograma? Yo les dije ya, hay dos. Steiner es una opción, Ricketts es otra opción con esos 3 puntos que vimos recién, convexidad, profundidad facial y profundidad maxilar. ¿Puedo hacer otro? Sí, tienen que tener en cuenta que lo tienen que analizar bien. Esa es la única característica. ¿Cómo es la maloclusión clase 3 dentaria valorando la relación molar y la relación canina? Tengan en cuenta que si yo el problema lo tengo, ¿sí? en la relación canina, el canino me debería caer acá, y fíjense que me cae mucho más distalizado, o sea, el canino superior casi que me cae, en este caso, en relación cúspide-cúspide con el primer premolar y debería estar acá, en este lugar. Acá, clase molar, me fijo cómo está la cúspide mesiovestibular del molar 6 superior y fíjense, debería ocluir acá con el surco medio de la cara vestibular del 6 inferior y fíjense que me ocluye la cúspide mesiovestibular, me ocluye con la cúspide disto vestibular o disto oclusal, mejor dicho, del molar 6 inferior. O sea, tengo una relación bastante alterada. ¿Cómo está el sector anterior? Depende. Puede ser que me acompañe con una mordida cruzada anterior o a veces, algo que pasa mucho, es que los dientes siempre van a buscar contactar, aunque sea un poquito, entonces los incisivos superiores se protruyen un poco, ¿sí? Como para intentar ahí alcanzar a los inferiores y los inferiores se retruyen un poco, se palatinizan un poquito. Entonces entre los dos hacen como una compensación y me queda el paciente o un borde a borde ahí muy camuflado o una mordida cruzada, dependiendo cuán grave sea la situación. Recuerden de que tengo clases 3 falsas, ¿sí? Maloclusiones clase 3 falsas, donde la clase molar y la clase canina en realidad estaban bien. El problema era la mordida cruzada en el sector anterior. En realidad, esto es una clase 1, una maloclusión clase 1 con una mordida cruzada anterior o una falsa clase 3. No es clase 3.
Puede ser verdadera cuando obviamente el componente también tiene que ver con el hueso, ¿sí? Y puede ser también una pseudo clase 3, que acá la tengo, cuando en realidad el problema es una adaptación muscular. El paciente toca y en ese tocar me adelanta la mandíbula y ahí es como que en realidad me está engañando porque no la sé realmente porque está adaptando la posición mandibular. Vamos con la esquelética ósea verdadera, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo lo veo? Para saber cómo está el hueso, tengo que ir al cefalograma. Yo sé que el problema tiene que estar ahí, ¿sí? Ya veo que tengo una situación bucal muy típica de clase 1, clase de 3 canina, clase 3 molar, y una situación con mucho compromiso en el sector anterior. Fíjense cómo los incisivos lo intentaron, lo dieron todo, pobres, para llegar hacia atrás, pero no llegaron. Estos superiores intentaron buscar el contacto abajo, se extruyeron, nunca encontraron los incisivos, intentaron, pero nunca lograron este contacto y quedó en mordida cruzada anterior. Vamos a ver si el problema también tiene un componente en el hueso. Me voy directamente a mis 3 puntos de Ricketts. Yo hago Ricketts, pueden hacer otro. ¿Qué hago? Primero la convexidad. ¿Por qué? Porque la convexidad me iba a decir si tenía un problema de clase 3 ósea, o un problema de clase 2 ósea, o un problema de clase 1. En una de esas, yo veo esta foto en mi paciente y el paciente, los maxilares, los tiene en clase 1 esquelética. Y el problema es dentario exclusivamente. Son los dientes nomás los que están mal, pero el hueso está bien. Puede ser. En una de esas ya veo esa foto y hago la cefalometría y ya me dice, bueno, tenés un problema de clase 3 ósea. Son milímetros los que les modifican toda la situación, así que ojo con los puntos. ¿Qué situación voy a tener? Bueno, primero la convexidad, que la tengo que hacer sí o sí. Hago Nasion Pogonion, trazo la línea que una estos puntos y me fijo a qué distancia se encuentra el punto A de la vertical. ¿Cómo debería estar para que me dé clase 3 ósea? Este punto A debería estar más retruido. O sea que me debería dar más o menos menos 4 milímetros, más o menos como para que se den una idea. Y de ahí para abajo, menos 6, todo lo que quiera, pero siempre yéndome hacia atrás. En relación al punto A, si el punto A me diese aumentado, que no sería el caso en las clases 3, sería muy raro, ya me iría por una clase 2 ósea. Lo más probable es que este punto les dé o sobre la vertical o un poco más retruido. ¿Qué tengo que hacer siempre después? Profundidad facial y profundidad maxilar. ¿Para qué los hago? Para saber quién es el responsable. Si yo ya vengo viendo esa situación a nivel bucal, hago la convexidad, supongamos, me da menos 4. Por ende, me da que tengo un maxilar retruido, una mandíbula adelantada y un problema de clase 3 ósea. Me voy a la profundidad maxilar. ¿Cómo me tendría que dar? Disminuida, porque tengo retrusión del maxilar superior. Me da, en vez de 86, me da 84. Me da este ángulo achicado. Me voy a la profundidad facial, me voy a este ángulo que me va a valorar la posición del maxilar inferior en sentido anteroposterior y me fijo que este ángulo me da normal. Si me da normal, ¿qué pienso yo? Bueno, el maxilar inferior no tiene ningún problema, el problema está en el maxilar superior que está muy retruido. El problema es maxilar superior. Ahora, puede ser que a su vez el maxilar inferior me dé un poquito adelantado, que esté un poquito proyectado. Entonces yo voy a tener un problema en el maxilar superior, que está muy retruido, y en el maxilar inferior, que está muy adelantado. O sea, tengo distintas opciones de cómo puede o qué consecuencias puedo tener. De golpe acá la profundidad facial, profundidad maxilar, perdón, me dio bien, me dio 90, está bien, el punto A, todo está bien, pero me voy a la profundidad facial y el punto Pogonian me da súper adelantado. Entonces, en realidad el maxilar superior estaba bien y el problema era exclusivamente del maxilar inferior que estaba súper adelantado. Sigo teniendo una clase 3, pero el problema está en otro lado. Siempre tengo que hacer profundidad maxilar y profundidad facial para saber quién es el culpable y ahí le asigno la responsabilidad ya al maxilar correspondiente. ¿Qué pasa con las clases 3, que son pseudos clase 3 porque son musculares? Lo mismo que pasaba con las clases 2, son pseudos, o sea, el paciente está adaptando la musculatura porque tiene una interferencia dentaria. Ya vemos que tiene una maloclusión evidente. Cuando muerde, tiene un contacto prematuro que no le gusta, adapta toda la musculatura, llevando el maxilar inferior más adelantado. Por ende, siempre que el paciente esté en reposo, cuando el paciente se relaja y los dientes no entran en contacto, la musculatura también se va a relajar, entonces el perfil va a mejorar. Ahora, cuando el paciente cierre, vuelve a encontrar el contacto, pega un salto. El punto mentoñado describe un salto siamesial en el cierre. Yo lo veo que una vez que contacta,
me desvío hacia adelante. El ángulo góniaco tiene menor apertura, esto se los va a dar la información Bjorn-Jaraback, les da información en relación al ángulo góniaco. La relación molar en reposo es clase 1, o sea, cuando yo lo veo al paciente ahí sin tanto contacto dentario, si yo proyecto me debería dar clase 1 porque la situación está dentro de todo bien, pero cuando el paciente muerde me salta el maxilar inferior y se me va hacia adelante y ahí me hace una clase 3. Si yo quiero hacer una clase 3 ahora, la puedo generar, pero es algo adaptado, lo estoy modificando para adaptarlo. Y piensen que algo similar pasa en los pacientes que adaptan la musculatura. Tienen la interferencia y adaptan. No es su verdadera situación, es una adaptación. Lo que se hace muchas veces con estos pacientes es trabajar directamente la musculatura, a veces con alguna aparatología, a veces relajando la musculatura un poco con lo que son las placas. Se colocan placas planas y ahí el paciente estira la musculatura y eso ya le permite llevar el maxilar inferior un poquito más atrás, pero siempre eventualmente va acompañado de un tratamiento de mejora de la maloclusión, porque piensen que siempre esos pacientes que tienen interferencias por alguna malposición en particular, por los dientes, como ya decimos, que tienen alguna desviación, alguna palatinización, alguna mordida cruzada, alguna mordida anterior, algo tengo que me está generando esa alteración y que al maxilar inferior no le gusta, y por eso salta. Entonces siempre el esquema es el mismo. Analizo las fotos, me fijo bien en las fotos que tengo, me voy a la cefalometría, analizo el hueso en la cefalometría y dentro de la parte muscular, lo único que les puede dar un poquito de información ahora son los biotipos faciales, si es dólico, si es braqui, si es meso. Eso también siempre se los va a dar la cefalometría, nunca se los va a dar su instinto, ténganlo en cuenta, porque por ahí uno dice, ay, tiene la cara más larga, es dólico. No, siempre tengo que ir a la cefalometría, no se dejen guiar por su instinto por ahora, y en la cefalometría ahí sí pueden hacer Bjorn-Jaraback, pueden hacer Ricketts si quieren, o sea, hay muchos cefalogramas que les sirven para ver cómo viene la musculatura general del paciente, si acompaña o no acompaña. Normalmente, esto es como una tendencia, los pacientes que tienen clase 2 y que ya vienen con una clase 2 esquelética y sobre todo que tienen mordida abierta, suelen tener una musculatura muy débil, que es propio de los pacientes dólico-faciales. Los pacientes, en cambio, que tienen las mordidas cubiertas, sobre mordida, que hacen mucha fuerza, labios finitos, perfiles más bien rectos o tendencias a clase 3, suelen tener una tendencia a una musculatura más potente, que es el braqui. Los que son clase 1 suelen orientarse dentro del meso, que son los que más nos ayudan, porque no es ni una musculatura tan fuerte, ni tampoco una musculatura tan poco desarrollada. Entonces, dentro de todos, los mesos son los más estables para iniciar un tratamiento. Pero son tendencias, no es que sí o sí se les va a respetar de la misma manera. Bueno, otra opción es que tenga biprognatismo maxilar. En este caso, lo mismo, puede ser óseo, puede ser a su vez dentario, o sea que los dientes acompañen, o puede ser que sea óseo, dentariamente no acompañe, o que sea dentario y que óseo no acompañe. ¿Qué hago siempre? Valorar hueso. ¿Cómo lo valoro? Con la cefalometría. Valoro dientes. A los dientes los puedo valorar yo mismo, haciendo los análisis en las fotos, en los modelos. Y también Ricketts me da algunas pautas para valorar la inclinación de los incisivos. Puedo, por ejemplo, calcular un ítem que se llama ángulo interincisivo o inclinación del incisivo inferior, que son dos ítems que me pueden servir para yo chequear si efectivamente los incisivos están como protruidos y no me lo estoy imaginando. Bueno, vamos primero a la parte dentaria. ¿Qué voy a ver en la parte dentaria? Protrusión de incisivos superiores e incisivos inferiores. Pudiendo estar acompañado de alteraciones de tamaño de las bases óseas, o sea, estas alteraciones, esta protrusión de los incisivos puede venir acompañado de que los dos maxilares también estén alterados a nivel óseo, eso lo voy a ver con la cefalometría, como les decía recién, o puede ser un problema directamente que el paciente tiene macrodoncia, tiene dientes grandes y los incisivos quedan protruidos porque no entran de otra manera en la arcada, entonces se protruyen para poder entrar un poquito mejor. Puede surgir del corrimiento mesial de los dientes en ambos arcos, el perfil está adelantado, vinculado a factores genéticos, y para valorarlo podemos medir inclinación de incisivo inferior y ángulo interincisivo, esto es lo que les decía recién. Estas dos medidas son dos ítems que tiene Ricketts en su parte dentaria, que los pueden usar en el caso de que piensen que su paciente tiene estos incisivos muy protruidos, ¿sí? Son típicos de algunas regiones, van a ver sobre todo en los pacientes que sean del norte, si alguno de ustedes después hace ortodoncia y trabaja en Jujuy, sobre todo en Jujuy, en Salta también, se suele ver mucho que los dos maxilares estén adelantados con estas características de biprognatismo,
pero no siempre se los puede modificar porque es una cuestión también que acompaña al perfil de los pacientes de la zona. Entonces no siempre se los van a poder modificar, no siempre hay que modificarlo. Normalmente se nota, fíjense cómo los tejidos blandos acompañan siempre con esta protrusión de ambos maxilares. Si yo pienso cómo está el maxilar superior acá y cómo está el maxilar inferior, siempre van a acompañar un poquito a la protrusión de los labios. Normalmente van a quedar protruidos, el perfil siempre se va a ver un poquito más adelantado. Y fíjense, este ítem, la intercepción no es una estrategia de tratamiento satisfactoria. ¿Qué quiere decir? Que no siempre vamos a poder trabajar sobre estos maxilares modificándoles la posición, porque la realidad es que el perfil de ellos acompaña de esa manera y va bien de esa manera. Entonces, no siempre el tratamiento va a estar orientado a modificar la posición de los maxilares, sino que a veces se acompaña directamente para acompañar un poco el cierre de la musculatura o se trabaja sobre esa base ósea en esa situación. ¿Cómo valoramos cómo están los maxilares? Con los mismos ítems de recién. Convexidad facial, profundidad maxilar. No me gusta Ricketts, hago Steiner. No me gusta Steiner, hago Bjorn-Jarabak, puedo hacerlo, lo analizo bien a fondo. Ténganlo en cuenta a esto para analizarlo en general. Creo que ninguno de sus pacientes tiene biprotrusión que recuerde, pero lo mismo, sigo los mismos patrones. Para analizar hueso, voy a cefalometría. Para analizar dientes, miro las fotos, miro los modelos y tengo algunos ítems de Ricketts, en particular de Ricketts, que son dentarios para valorar dientes. O sea, me voy a la cefalometría y ahí analizo cómo está la inclinación del incisivo, cómo está el ángulo interincisivo, que me dan algunas pautas como para confirmar mi diagnóstico, ¿no? Una aclaración acá importante es que tienen que saber diferenciar lo que es subdivisión de división. Vieron que nosotros recién vimos que las clases 2 podían ser primera división o segunda división, dependiendo de cómo estaba el sector anterior. Acá nosotros también usamos otra palabra más, es el término subdivisión, que es cuando de un lado tenemos una situación y del lado opuesto de la arcada hay otra. Esto es bastante frecuente, sobre todo con las clases 2, que de un lado tenga clase 1, canina, clase 1 molar, y me voy al otro lado de la arcada, lo miro al paciente y tiene clase 2. Se trabaja de forma simétrica, normalmente no es problema, pero sí es bastante frecuente. Y ténganlo en cuenta de que lo voy a mencionar como clase 1, subdivisión 2. Subdivisión 3 es raro, puede pasar, pero quizás hay alguno que tiene una subdivisión 3. Del otro lado tengo clase 3. Dependiendo de lo que tenga, es la situación. Normalmente si ya la clase canina les dio 1, 2 o 3, la clase molar acompaña, les va a dar 1, 2 o 3. Es raro que no acompañe y que no les coincida, así que también otra cosa para tenerlo en cuenta. ¿Qué nos queda ver ahora? Problemas en sentido vertical, que estos sus pacientes tienen, la mayoría tiene problemas en sentido vertical y también muchos tienen problemas en sentido transversal. Así que esto que nos queda ver es los otros dos sentidos del espacio. Hasta ahora vimos todo lo sagital, ahora nos queda lo vertical y nos queda lo transversal. Por suerte, esta parte es más cortita para ustedes, así no mueren en el proceso. Mordida abierta, cuando tengo una falta de contacto, una hipoclusión en el sector anterior entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Mal dicho en realidad en el sector anterior, porque van a ver que hay algunas situaciones, no vi ninguno me parece en sus pacientes, pero hay algunas situaciones en las que la lengua se lateraliza y me abre la mordida de un solo lado del diente, de un solo lado que no necesariamente es el sector anterior. Es raro, pero puede pasar. Sobre mordida, exactamente lo contrario. Incisivos superiores cubren, tapan todos los incisivos inferiores, entonces me queda esta mordida cubierta. De estos casos hay varios. Los tengo que analizar siempre. Mordida abierta, ya sé, se trata de una alteración vinculada al escaso desarrollo vertical, caracterizada por la falta de contacto entre dientes superiores y dientes inferiores, que genera una ausencia localizada de la oclusión. Puede ser dentaria o esquelética, que creen que obviamente que para saber si es esquelética tengo que hacer la cefalometría, no zafo de la cefalometría. ¿Cómo analizo si el problema es dentario? Bueno, a simple vista lo voy a ver directamente en las fotos del paciente, en las fotos, en los modelos del paciente que tenga, yo ya voy a ver que tengo una falta de contacto en el sector anterior. Si no se dan mucha cuenta de si el paciente realmente tiene una falta de contacto, lo ven ahí como medio al límite y tienen el modelo, lo que pueden hacer es poner algún papelito o algo ahí en la zona anterior, hacen ocluir el modelo y se fijan si lo pueden sacar con facilidad. Si lo pueden sacar muy fácil, piensen que ahí hay una luz, tengo un espacio, hay una relación que si bien debería ser virtual, me debería retener algo que tiene un grosor no tan ancho, pero aunque sea un poquito.
Si yo lo puedo pasar libremente, probablemente ahí tengo una falta de contacto que me puede ayudar al diagnóstico para que ustedes se ubiquen si es muy leve. Normalmente se la ve marcada y puede ser por distintas causas, por eso puede ser que la veamos localizada en el sector anterior o, como les decía recién, puede ser que se vea lateralizada de uno de los dos lados, normalmente en estos casos porque hay un objeto o la lengua misma que se interpone y me va abriendo la mordida. Cuando es dentaria, no tengo tanto un problema en la parte esquelética, o sí, puede ser que tenga las dos al mismo tiempo. Es un problema dentario, normalmente viene acompañado de la escasa fuerza eruptiva y de otros factores que van ayudando a que genere de esa manera, que ya lo vamos a ver. Y por supuesto, inicialmente todo comienza siendo dentario, pero una vez que esto avanza en el tiempo, avanza en el tiempo, avanza en el tiempo y se consolida ya en la parte esquelética, arrastra el problema también a ser un problema de la base ósea, que ya se desarrolló de esa manera y no hay forma de cambiarlo. ¿Cómo cierro un problema esquelético? Entonces, bueno, ya acá tengo las bases óseas comprometidas. Cuando el problema es esquelético, normalmente vengo de problemas que tienen mucha, como les digo, mucha trayectoria ya. Son pacientes que quizás los vemos por primera vez ya de grandes, de adultos, cuando el crecimiento está consolidado. Hay un montón de pacientes adultos que todavía siguen metiéndose el dedo en la boca, que hacen ese empuje con la lengua clásico, que se interponen algo y que siempre tienen la manía de usar algo en el sector anterior. Y eso ya se fue consolidando tanto tiempo, tantos años de esa manera que se consolida la parte esquelética. O sea, los maxilares ya se desarrollaron así. Siempre que tengo problemas de mordida abierta en el sector anterior, piensen, esto para ustedes, del efecto globo, de que tengo un globo bien inflado, lo aprieto a los costados y adelante se me abre. Siempre que tengo problemas de mordida abierta, y esto es muy importante, tengo paladares profundos con poco desarrollo transversal y arrugas muy marcadas. Esto siempre está presente. Fíjense acá, tengo un problema de mordida abierta. ¿Qué pasa atrás? Fíjense que los dientes no ocluyen tapa de caja, o sea, no tengo una relación correcta de las cúspides vestibulares donde rebase, sino que los contactos empiezan a ser cúspide a cúspide, así como un maxilar bien estrecho. Piensen cómo está este paladar. Súper profundo. Claramente que si el problema es la lengua, las arrugas están marcadísimas. Tiene 100 años el paciente y las arrugas parece que nunca se usaron. Se ve todo súper, súper marcado. Ustedes lo pueden ver en la foto. Le saca una foto cruzal y el paladar se ve triangular, con todas las características típicas. Siempre que tengo problemas verticales, fíjense cómo está lo transversal. Van siempre los problemas muy acompañados de la mano. No es que es solo sagital, es solo vertical, es solo transversal. Normalmente van los tres juntos. Y si no, vertical y transversal siempre se van a vincular mucho entre sí, así que ténganlo en cuenta para analizarlo. Y esto también se pregunta mucho si les toca esta unidad en el final. Si tengo mordida abierta, piensen que el mentón, vamos a hacer de cuenta que tengo una falta de contacto acá, piensen que el mentón se me va a adelantar, pero también va a descender. Esto es propio de una tendencia rotacional hacia atrás, una tendencia rotacional posterior, vinculado a qué biotipo facial, dólico-facial. O casualidad, la musculatura no me acompaña en este tipo de pacientes con una hipotonía muscular que me hace difícil que yo pueda hacer fuerza suficiente para cerrar este sector. Y obviamente dificultad del sellado labial. Piensen que voy a tener que hacer mucha fuerza con el labio inferior para subir el labio y lograr cerrar la mordida. Normalmente el paciente ya viene con la boca abierta y toda la típica fase de cansados. Esta mordida abierta puede ser anterior, simple, la localizo en el sector anterior, de canino a canino, no tan grave, no tan marcada. Esto es lo frecuente. Puede ser ya un poquito más complejita, que ya llega a la zona de premolares, hablamos de algo que es compuesto, o puede ser compleja, que estos casos son mayoritariamente quirúrgicos, porque ya abarca todo el grupo dental, salvo los 7 por ahí, o los 6, que son como los últimos que se llegan a salvar, pero a veces incluso parte del 6 o parte del 7, y toda la mordida asienta sobre una cúspide o sobre una sola relación de contacto. Imagínense que el paciente no muerde, no puede masticar, entonces ahí ya seguramente que es quirúrgico. Acá lo vemos, mordida anterior simple, esta es la clásica, tiene tratamiento, se trata en las distintas edades de forma diferente. Acá tengo una mordida que ya es un poquito más compuesta, ven que llega a la zona de premolar, pero dentro de todo tengo los molares todavía como de asentamiento. Y acá fíjense el paciente con todos los dientes, toda la fuerza muscular cayendo sobre un solo diente, encima mal posicionado, o sea que todo ocluyendo mal.
Y todo sobre este sector, ya acá hay que intervenir quirúrgicamente, hacer la derivación correspondiente y tratar al paciente normalmente con aparatología ortodóntica y con cirugía ortognática para lograr cerrar la mordida. Bueno, siempre hay factores locales y factores generales. La mayoría de las veces son todos hábitos adquiridos los que terminan generando esto, pero a veces puede haber algunos factores generales que tengan que ver con lo genético o incluso algo durante el desarrollo del seno materno, como vimos en la clase pasada en diagnóstico etiológico. Puede ser quizás alguna fisura, algún síndrome, algo puntual que me termine generando eso. A veces la influencia genética ayuda bastante también. Es reversible siempre que sea más controlable el tiempo, pero si se deja expresar mucho tiempo, puede ser que se manifiesten algunas características que colaboren a que esta mordida abierta perdure más en el tiempo. Pero bueno, casi siempre son cuestiones adquiridas, hábitos, chupete, mamadera, succión digital. Se sorprenderían de la cantidad de gente adulta que se pone el dedo en la boca o que sigue teniendo alguna interferencia en el sector anterior. O mismo respiración bucal, tengan en cuenta que la lengua está baja, los maxilares se desarrollan de una forma muy típica, muy característica, donde no tienen estímulo del maxilar superior y la lengua al estar baja empuja los incisivos. También puede ser por deglución atípica o esto mismo de que tenga la lengua atada, o sea que una lengua con anquiloglosia. Dientes primarios anquilosados, esto puede ser que a veces haga que no puedan erupcionar bien los elementos dentarios del sector permanente, no suele suceder, pero bueno, que no pueden erupcionar bien y me termine generando esta falta de contacto que después perduran en el tiempo. Aclaración, siempre, 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 cualquier paciente que ustedes vean que tiene un espacio entre los dientes, ya sea el costadito, adelante, entre los incisivos, donde haya un espacio, la lengua se mete. Ustedes seguro que alguna vez tuvieron algún aparatito o algo y vieron que la lengua es re curiosa, la lengua va a ir donde no tenga que estar. Si tienen un piercing, va a ir en la zona de piercing. La lengua siempre busca estar en contacto con la novedad, con el espacio que tenga, a donde le quede más cómodo. Y siempre que tenga un espacio, la lengua se va a meter y me va a grabar esa situación. Así que siempre es un dato tenerlo en cuenta de que si ustedes ya ven un espacio mínimo, piensen que ese espacio es un potencial riesgo para el desarrollo de la oclusión porque la lengua se suele meter en esos lugares. ¿Qué características generales tiene el paciente con mordida abierta? Todo lo que ya venimos hablando. Interposición lingual, de paso respira por la boca, el tercio inferior aumentado, esta tendencia de que el mentón se me va hacia atrás, razónenlo abriendo un poquito la boca, piensen que tengo aumentado esta parte de adelante y el maxilar inferior se va hacia atrás, como en la apertura, propio de un paciente dólico con poco desarrollo de musculatura. Alas de la nariz estrecha porque no usa las fosas nasales, directamente respira por boca, entonces no desarrolla la musculatura facial que yo tengo acá a este nivel. Incompetencia de los labios, dificultad para el sellado labial porque simplemente tengo un trayecto que recorrer acá en el sector anterior que está más aumentado y por ende tengo que hacer una fuerza significativa para poder cerrar el labio. Y obviamente también alteraciones posturales que tienen que ver con las alteraciones que ya tengo a nivel esquelético en la ATM, pero también con toda la posición típica del respirador bucal, que es como que tiene que buscar el aire como pueda y genera toda una posición armada. Vieron que todos sus pacientes tienen siempre un hombro caído, otro no, una posición más hacia arriba, más hacia abajo, que van modificando toda su postura y toda su configuración. ¿Cómo puedo valorar si el paciente tiene mordida abierta desde lo esquelético, es decir, en los cefalogramas? Tengo distintas cuestiones. BioJarabac me da algunas herramientas para calcular si el paciente tiene mordida abierta. O sea, yo ya veo esta situación en mi paciente, me voy directamente a hacer BioJarabac o me voy a hacer Rickets y calculo en cualquiera de los dos estas medidas. En BioJarabac voy a valorar la altura facial anterior con la altura facial posterior. ¿Qué me va a pasar con esto? La altura facial anterior me va a dar aumentada, la altura facial posterior me va a dar disminuida con respecto a la norma, porque tengan en cuenta de que yo tengo un problema acá, tengo un problema de que está aumentado este sector y por ende siempre esta parte anterior me da aumentada. Ya me da una pauta el cefalograma. Ángulo goníaco inferior aumentado. El ángulo goníaco es el que me daba la pauta de qué posición adapta el maxilar inferior. ¿Se acuerdan que los pacientes que tengan esta tendencia a mordida abierta, siempre el maxilar inferior va a estar más hacia abajo? Entonces el ángulo gónico, sobre todo el inferior, va a estar aumentado. La altura de la rama normalmente está disminuida cuando yo lo comparo.
Y cuando calculo los porcentajes de Biot-Jarabach, me va a dar una tendencia rotacional posterior típico de un paciente dólico-facial que es propio de los pacientes con mordidas abiertas. Entonces yo ya tengo todo un cefalograma que me acompaña en el diagnóstico. No es que lo estoy inventando, lo estoy viendo, sino que tengo ese respaldo. Después me voy al cefalograma de Ricketts, si quiero lo puedo hacer, o si no pueden directamente hacer Ricketts, como ustedes prefieran, o directamente hacer Biot-Jarabach, en este caso en particular. Y me fijo que Ricketts me va a dar distintas cuestiones. ¿Qué me permite calcular Ricketts? El eje facial, el plano palatal, la altura facial inferior, el ángulo del arco mandibular, la altura facial posterior y el overbite. Ricketts me da información de todos estos ítems, los van a ir viendo, los pueden ir analizando uno por uno, y los resultados que me vayan dando, los voy viendo si los puedo aplicar en mi paciente, pero ya lo tengo para justificar a esa mordida abierta. Es como que tengo herramientas para justificar que mi paciente tenga mordida abierta desde el punto de vista esquelético. Ojo, puede ser que la parte esquelética me dé bien y de pronto el problema sea puramente dentario. Es lo mejor que nos puede pasar, que el problema sea solo dentario y que la base ósea por ahora no tenga una modificación significativa, simplemente problema de dientes. Vamos ahora a lo contrario, que es sobremordida. Con sobremordida es exactamente la misma lógica, pero pensándolo en sentido contrario al problema vertical que tengo. No tengo una mordida abierta, sino que incisivos superiores me recubren casi toda la superficie vestibular de incisivos inferiores. Esta imagen clásica la vi en varios de sus pacientes que tienen sobremordida. Así que bueno, tengan en cuenta de que distinto me va a pasar en el paciente que tenga mordida abierta al que tenga sobremordida. ¿Qué pasa ahora? Tengo una disminución del tercio inferior de la cara que ya lo tengo que ir viendo en el análisis facial. Lo mismo con la mordida abierta, ya tengo que ir viendo el aumento del tercio inferior de la cara. Y además, puede ser también como acá, dentaria o esquelética. ¿Qué hago para calcularlo? Bueno, dentaria lo voy a poder valorar siempre, fotos, modelos, voy a tener herramientas para verlo. Lo puedo vincular a una clase 1 o una clase 2. Normalmente las clases 3 no suelen tener sobremordidas. Ocasionalmente puede pasar, siempre hay excepciones. Tengo dos mediciones que son de Ricketts dentarias, dentro de la columna de dentarias, que puedo utilizar. Uno es calcular el ángulo palatino, ¿sí? Que me va a permitir saber qué inclinación tiene el incisivo superior, y otro es el IMPA, que me permite calcular el incisivo inferior, y en base a eso yo tomo las relaciones. En relación a lo esquelético, puedo calcular el ángulo intermaxilar, que cuando es menor a 20, fíjense acá, cuando es menor a 20, me da que tengo un tercio inferior disminuido por esta sobremordida que me cubre, me achica todo este tercio inferior, como para tener una referencia de si el problema es esquelético o no. Si el problema esquelético o el tema esquelético me da bien, no importa, sigue siendo dentario. Puede ser que sean los dos o puede ser que sea uno solito. Bueno, en general sobre mordida y mordida abierta tiene mucho análisis desde la parte dentaria, así que eso es lo que más van a analizar ustedes. Tema oclusión de mordida cruzada, les muestro esta fotito primero, que esto es lo que más ya hemos hablado a lo largo del cursado. Siempre cuando tenemos una oclusión normal, para que vayan anotando las pautas, yo tengo que haber valorado las fotos sagitales y las fotos de frente. En las fotos sagitales tengo que tener una maloclusión clase 1, aunque sea, de clase 1 canina, clase 1 molar. Tengo que tener un resalte adecuado, un entrecruzamiento adecuado, una situación vertical adecuada. Líneas medias me deben coincidir y transversalmente maxilar superior debe ocluir, ¿sí?, las cúspides vestibulares, englobando a las cúspides vestibulares inferiores. La oclusión típica es una oclusión cúspide fosa. También puede ser cúspide reborde, cúspide fosa, cúspide reborde, entran dentro de oclusiones normales. Empiezo a ver alteraciones en sentido sagital, empiezo a ver alteraciones en sentido vertical, lo último que nos queda es lo transversal, que esto suele estar presente, digamos, al mismo tiempo, en forma simultánea, alteraciones verticales y alteraciones sagitales, o sea que puede ser que las tengan en los tres sentidos del espacio, o al menos en dos, normalmente sucede. ¿Qué veo en las mordidas cruzadas? Este tipo de defectos, donde lo de arriba, fíjense, me queda englobado por dentro o en una relación cúspide-cúspide. Líneas medias normalmente empiezan a no coincidirme, ya empiezo a ver asimetrías. Tengo ciertas pautas como para identificarlo mejor o peor. Ya a los 5 años, acuérdense que en sus pacientes más niños, los que tengan 5 años, tienen que ver diastemas entre los incisivos. Si no veo diastemas generalizados,
ya me da una pauta de que probablemente no me entren las piezas dentarias. Lo voy viendo en la ortopan también, si veo mucho apiñamiento arriba, qué tamaño tienen los dientes permanentes, ya me da una pauta de que quizás no me entren. Si ya veo esta situación, tengo un problema de mordida cruzada, que en este caso parece ser unilateral de un solo lado, pero fíjense que las líneas medias no me coinciden. Acá lo mismo, línea media superior, línea media inferior, no me coinciden, mordida cruzada de un solo lado. Acá lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con las mordidas cruzadas unilaterales? Que normalmente cuando yo empiezo a trabajar en el paciente y lo intento relajar un poco el paciente, relajarle un poco la musculatura, o le pongo una placa al paciente en tiempo, y el paciente es un tiempo una placa plana, se la voy controlando y demás, tratamos de llevar al paciente a céntrica, la mandíbula relaja la musculatura y con la musculatura a favor nuestro, que no suele pasar, yo puedo reorientarla y me fijo, ¿sí? Haciendo coincidir en lo posible las líneas medias y haciendo morder al paciente, tengo alguna interferencia, que eso es lo que me esté generando la desviación, y si no tengo una interferencia, si esa mordida cruzada no es bilateral. Porque a veces pareciera que es de un solo lado porque el paciente quizás abre, las líneas medias me coinciden, me coinciden, me coinciden, cuando voy cerrando, ahí muerdo y desvío. Entonces ya me da una pauta a mí de que tengo algún contacto que me está haciendo desviar. Pero bueno, a veces, ocasionalmente, puede tener que ver con que en realidad el problema es que el maxilar superior es chiquitito, el maxilar inferior queda grande, y cuando yo acomodo un poquito, relajo un poquito la musculatura, lo oriento al paciente y ya directamente ahí sí me coinciden, pero me doy cuenta que el problema en realidad era bilateral. De los dos lados está estrecho, solamente que a mí me engañaba porque estaba acomodando la mandíbula. Algo que van a notar en estos casos, sobre todo después se los digo para la clínica, porque no lo van a poder ver en sus pacientes con fotos, es esto que les digo de las líneas medias. Tengan en cuenta las líneas medias cuando vayan a analizar casos de mordidas cruzadas. Fíjense si el paciente coincide en la línea media cuando abre y deja de coincidir cuando cierra. Si eso pasa, ya me da una pauta de que el paciente cuando cierra, fílmenlo y pídenle que cierre despacito. Cuando cierra, desvía. Y ahí es porque hay algún contacto y algo que me hace interferencia y el paciente desvía el maxilar inferior. Obvio que inconscientemente, ¿no? En otros casos, la mordida cruzada directamente la van a ver bilateral, las líneas medias les van a coincidir y directamente van a ver el maxilar superior chiquito, ¿sí? O al menos los incisivos con esta palatinización clásica en la arcada superior. Otro problema transversal, por suerte no muy frecuente porque es muy difícil de resolver, es que nos pase lo contrario, que el maxilar superior no se quede chiquito, sino que se quede grande y nos genera la famosa mordida cruzada en tijera, donde tengo tal expansión del maxilar superior que los molares superiores sobrepasan a los molares inferiores. Ni siquiera tengo una relación de cúspide fosa, sino que directamente todo el molar superior me queda por fuera de los molares inferiores. Son casos de tratamientos complejos, me parecía que tenía otra fotito, pero creo que no. Son casos de tratamientos complejos que cuesta mucho trabajarlos para cerrar y lograr este como engranaje entre lo de arriba y lo de abajo, porque no puedo expandir mucho abajo, entonces tengo pocas herramientas para trabajar. Creo que ninguno de ustedes tiene este caso así de mordida cruzada en tijera. Bueno, ¿qué motivos pueden producir una mordida cruzada dentaria? Un problema normalmente son las bases óseas, que tengan poco desarrollo en sentido transversal. Otro problema puede ser que los elementos dentarios tengan esta inclinación palatina en el proceso alveolar directamente. Puede estar muy vinculado al problema muscular, que esto que les decía recién, de que tenga una interferencia y que ahí el paciente desvíe. Entonces, en este caso, vamos a ver cuál es la situación, cómo lo vamos a trabajar. Y el diagnóstico más importante será la simetría del arco. Una de los teóricos, si no me equivoco, para estos pacientes que tengan problemas de mordidas cruzadas, les mostraba cómo agarrando el paladar, dividiéndolo a la mitad y midiendo la distancia que existe desde la fisura hasta la cara palatina del molar, de un lado y del otro, les va a dar una pauta de si una de las mitades del maxilar superior tiene mejor desarrollo que la otra mitad. Puede ser que estén como equidistantes y que más o menos sea igual el desarrollo en ambas partes, o puede ser que un lado les dé como con más atrofia y el otro lado con más hipertrofia, más desarrollo. Eso también es una estrategia si sospechan o no se llegan a dar del todo cuenta, como para valorar si están igual de desarrolladas las mitades del maxilar.
Normalmente yo les voy a ir ayudando si veo que el problema tiene una base esquelética. Los tratamientos siempre van a estar orientados a tratamientos más complejos y siempre para todos estos casos, ya sea clases 2, mordidas cruzadas, mordidas abiertas, todo lo que tengamos, siempre el tratamiento mejor, más óptimo va a ser mientras el paciente esté en crecimiento, porque ya ahí detengo, controlo y además acompaña toda la musculatura mucho más fácil a cuando ya está consolidado, no puedo trabajar sobre suturas, no puedo trabajar con las modificaciones o adelantamientos mandibulares, ya tengo como pocas herramientas en el paciente adulto. Cuando son casos muy complejos esqueléticos, no queda otra que ir por cirugía directamente ortognática o complementarlo también con un tratamiento de ortodoncia, pero sin muchas herramientas, a veces generando compensaciones nomás de acuerdo al caso del paciente. Bueno, y lo último que nos queda es esto de mordida cruzada muscular, que es lo que ya les vengo diciendo. Tengo una interferencia dentaria y acá está lo de las líneas medias. Líneas medias coinciden en apertura, el paciente abre y la línea media me coincide porque no tengo el contacto. Es como lo que venimos hablando de las clases 2 y clases 3 musculares. El perfil mejora un montón mientras no tenga contacto. Ahora tengo contacto, se me desvía. El contacto es lo que me genera esa interferencia y la mandíbula se acomoda, me desvía y me hace perder la coincidencia de líneas medias. No siempre la falta de coincidencia en líneas medias tiene que ver con un problema muscular, por las dudas. No siempre. Ocasionalmente puede pasar, sobre todo cuando ya vemos una mordida cruzada, aunque sea unilateral, en nuestro paciente bien marcada, bien refleja. Bueno, yo sé que esto es muchísima información, es mucha info. Sí les voy a pedir que mentalmente, aunque sea, vayan ordenando la información de saber qué cefalograma sirve para cada cosa e ir discriminando un poco si el problema es dentario, si es un problema esquelético o si es un problema muscular en sus pacientes. Vayan mandándome los avances que tienen, como siempre, no tengo problema, pero bueno, para que podamos ir controlando a ver cómo van. ¿Dudas? ¿Van bien? ¿Siguen vivos? Sí, profe, no hay dudas, creo. No hay duda porque es un montón. Bueno, chiquis, estamos hasta acá. Quedo en contacto y felices vacaciones, porque la semana que viene ya es feriado el martes, que sería el primer martes de vacaciones. El otro martes también estamos en vacaciones y nos volveríamos a ver recién el 23. Así que ya les voy a mandar más cerca ahí cómo seguimos, cuándo es el próximo seminario y demás. Estoy atenta igualmente, si quieren mandar sus trabajos o quieren avanzar algo en las vacaciones, me van mandando, no tengo problema. Muy Bueno, bien. profesor, muchísimas gracias. Adiós, que anden muy bien. Chao. Nos vemos. Chau, Una chis. consulta. Sí, me quedo, no te preocupes. ¿Volvemos y tenemos el parcial o no? Me parece que sí, es ahí mismo, esa Y semana. es- Sí, el 25 es el parcial, perdón que me meto. Sí, 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 me parece que era ahí mismo. Y es hasta acá, hasta lo que vimos hasta ahora. Por ahora sí, sería hasta acá. Genial. Otra consulta, profe. Todo esto que vimos hoy, ¿lo hacemos también en el papel, digamos, en las calcos que ya hicimos? Te va a servir, si no lo hiciste y lo necesitas, lo podés hacer. Y si no, muchos de ustedes ya hicieron sin querer, porque como habían hecho Dioyara y Ricketts, algunos hicieron todo Ricketts, por ejemplo, ya lo tienen hecho. Nada más que después vamos a ir discriminando cosas que no les sirvan, pero ya tendrían que tener hecho algunos ítems de Ricketts, por ejemplo, si hiciste. Si no, podés ir haciendo estos puntuales que te vayan sirviendo para tu caso. Perfecto. Cualquier Sí, cosa, si bueno, va faltando como cosas, no yo les sabía voy diciendo. si seguir calcando como arriba de todo. Claro, o- no, o te conviene capaz armar algo aparte. O sea, Perfecto. cuando vayas a explicar la parte esquelética, armar algo aparte que refleje solo eso, como para ordenar un poco la información. Genial. Bueno, profe, gracias Listo. entonces. Nos vemos. Chau, chis.